Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de un tema fundamental de las clases de lengua y literatura. Se trata de las novelas de aprendizaje. ¿Se puede saber en qué momento un niño se transforma en adolescente o en el momento en el que un joven, un adolescente, logra convertirse definitivamente en adulto? ¿Y cuáles son las experiencias que hacen que ese joven transite hacia la adultez? ¿Cuáles son las experiencias que lo marcan para eso? Entonces, las novelas de aprendizaje van a poder responder realmente a esas preguntas que se formula cualquier ser humano y que la literatura tiene las respuestas. Uno de los grandes precursores de las novelas de aprendizaje fue Goethe, pero también en español tenemos al Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes, una novela anónima donde también se muestra la historia de un joven que va atravesando la vida a través de diferentes amos, va aprendiendo diferentes cosas de ellos y logra transitar hacia la adultez, logra formar su personalidad. El error más frecuente cuando preguntamos en clase qué son las novelas de aprendizaje es decir que en las novelas de aprendizaje uno tiene alguna enseñanza, uno como lector tiene alguna enseñanza de eso que lee. Obviamente en cualquier libro que uno lea va a poder recuperar alguna enseñanza. Pero en las novelas de aprendizaje el que realmente aprende, el que realmente progresa es el personaje del cual se está relatando, del cual se está narrando. En algunos casos podemos pensar que la adolescencia, la infancia, son momentos donde los seres humanos vivimos determinadas experiencias que nos van formando y que la literatura ha narrado sobre esas experiencias bastante, como es el caso de la educación sentimental de Flaubert. Aquí ya no es un niño o un adolescente, es un joven que entra al mundo parisino, que entra al mundo de las altas esferas de París. Él viene desde una provincia y ahí empieza a relacionarse con gente de diferentes lugares de Europa, pero que en París, a partir de diferentes eventos, fiestas de teatro, ópera o bailes con la realeza parisina, va encontrando el lugar dentro de esa sociedad. Entonces también dentro de las novelas de aprendizaje tenemos el caso de jóvenes que se van convirtiendo en adultos al entrar en un círculo social. Lo que caracteriza a este tipo de novelas es que por lo general transcurre en los últimos años de la infancia o en los últimos años de la adolescencia o en los últimos años de la juventud cuando ese protagonista se va volviendo adulto, como en los ejemplos que mencioné antes. En esas etapas hay una transición que le permite al protagonista progresar, aprender, superarse. En la Bildungsroman, como se conoce el término en alemán, las novelas de construcción, las novelas de aprendizaje, vamos a tener a un joven que de alguna manera es rebelde ante los modelos adultos que se le presentan, ya sean los padres, los maestros, los tutores. Se va a rebelar ante esas posibilidades de ser adulto y va a buscar su propio modo de progresar y de ser adulto en la vida. Entonces, en estas novelas lo que vamos a tener es una evolución psicológica del héroe que se va a estar enfrentando ya no como puede ser en los relatos maravillosos a dragones o a enemigos, a antagonistas de esa índole, sino que se va a enfrentar directamente a modelos adultos, a un mundo adulto que él no acepta y que quiere rebelarse ante esas posibilidades para pensar otras diferentes. Por eso el héroe de las novelas de aprendizaje va a ser un joven rebelde. La necesidad de ser distinto en un mundo de adultos va a llevar a que el héroe de la novela de aprendizaje se sienta solo, se sienta aislado, sienta una soledad que lo va a llevar a la reflexión continuamente. La novela va a ser una novela muy reflexiva en la que el personaje todo el tiempo va a estar comentando, diciendo cómo se siente ante esas experiencias que va viviendo. Por lo general son novelas en primera persona. A veces son novelas que tienen una especie de analepsis, que van con el tiempo hacia atrás, porque ya el personaje es un adulto formado que cuenta cómo fue
cómo fueron sus años de formación. Por lo general, estas novelas transcurren en alguna escuela, en un internado, en algún espacio de cierta claustrofobia, donde el personaje se siente encerrado, enfrentado a modelos adultos y trata de vivir experiencias que lo hagan crecer. Pero la soledad en estas novelas es inevitable y la reflexión que va haciendo el narrador también. En estas novelas es común que el héroe tenga algunos amigos que va encontrando en ese camino, en la escuela, en el internado, en el lugar donde se encuentra, va haciendo amigos de su misma edad, pero estos amigos, por una cuestión del género que deberíamos quizás analizar en más detalle, esos amigos van desapareciendo, se van alejando, toman otro camino, otro rumbo. Entonces ahí podemos llegar a demostrar cómo en esa adolescencia, en esa juventud, cada personaje elige su propio camino. Puede ser el caso que sea también por cuestiones fortuitas de la vida. Vamos a pensar en algunos ejemplos. Bajo la misma estrella de John Green, un ejemplo más moderno, el personaje Hazel Grace ahí pierde a su amado con el que se había encontrado en ese camino de aprendizaje por una cuestión ligada con la enfermedad que tenía. Pero también ahí hablamos de una novela de aprendizaje porque son personajes que logran atravesar diferentes obstáculos y progresar a partir de esos obstáculos que se le van interponiendo. Recordemos que la novela empieza con una discusión con la madre que no la quiere mandar al grupo de autoayuda para chicos con cáncer, que la quiere mandar al grupo de autoayuda para chicos con cáncer y que ella no quiere ir, que dice que se siente deprimida por otras cuestiones. Pero a partir de eso va a conocer a otros personajes como Gus Waters, por ejemplo, o Isaac, y ellos van a emprender cada uno caminos diferentes. En algunos casos, en el caso de Gus Waters, la va a ayudar a ella en su camino, pero van a tener personalidades muy, muy diferentes a pesar de la historia de amor que viven. En todos los casos, las novelas de aprendizaje tienen la amistad como uno de sus ejes fundamentales, aunque vemos que la amistad después logra tener o termina tomando caminos muy diferentes. En suma, las novelas de aprendizaje entonces se trata de jóvenes, de niños que van progresando hacia el mundo adulto y que ese progreso lo logran gracias a las experiencias y obstáculos que pueden ir atravesando. Dijimos también que suceden en lugares cerrados, en escuelas, en internados, en lugares que generan cierta claustrofobia y que estos jóvenes se van a oponer fuertemente a los modelos adultos. Esa evolución psicológica del héroe joven o esa evolución psicológica la deberíamos poder ver en cualquier literatura, en cualquier novela. La literatura en sí habla, en el caso de la novela, va a hablar siempre de la evolución de un personaje y cómo va cambiando ese personaje a partir de los obstáculos que le atraviesan. Por eso hay una discusión de si no todas las novelas son en alguna medida una novela de aprendizaje. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Bien, hoy hablamos entonces de este género tan particular y tan clásico dentro de la literatura. Te invito a que sigas viendo más videos como este en mi canal Creación Verbal.